tienes que tener un compromiso político de defensa de los derechos humanos. Eso tiene que ser claro. Tú no puedes trabajar aquí si no entiendes eso. Tú vas a tener que aprender lo que no te enseñan en la escuela de medicina, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué significa ser víctima parte de una persona situada históricamente, ¿no? Entonces, y eso se conceptualiza como la idea del vínculo comprometido, que una persona desde que llega a nuestro centro lo siente, porque no sé, llega y las primeras cosas que ve es como, no sé, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? O ve un arcoíris de la diversidad sexual. Hay un compromiso político claro de reconocer a la persona que viene, al sobreviviente, como una persona que tiene, no solamente una persona con una enfermedad o con un trastorno, ¿no? Que es lo que pasa en los centros de salud públicos donde yo trabajo también, sino una persona que está situada históricamente, que tiene una identidad política, que forma parte de una historia y un movimiento político. Un poco la idea de que la buena voluntad no es suficiente y el saber hacer las cosas no es suficiente, sino hay que tomar una conciencia clara del daño que podemos causar, ¿no? Y que haya mecanismos de control interno de las instituciones para que ese daño no se genere, ¿sí? Y yo creo que entrar en esa reflexión también o sea, un poco del poder que ejercemos y el daño que podemos causar en las relaciones desde la entrada de la persona a la oficina, ¿no? Como estaba diciendo José Luis. Yo creo que ahí es clave. Para nosotros ha sido importante la elaboración de una política de salvaguarda salvaguarda de las personas con las que trabajamos y contra los sistemas de opresión por razones de sexo, género, raza, etnia, etc. Y darnos cuenta de que no solo son los otros, las otras organizaciones, los otros colectivos los que generan el daño, sino que nosotros también podemos generar el daño, ¿no? Y que seguro ha habido casos en que hemos generado daño y por esos sistemas de opresión de los cuales hacemos parte ni cuenta nos hemos dado, ¿no? Ni hemos generado los mecanismos para la denuncia, para el cuestionamiento y demás. Ahí es donde el buen vivir también me causa mucha dificultad por lo siguiente, porque al trabajar con poblaciones indígenas, ¿no? Yo creo que hay que tener bien claro también esto del compromiso político. ¿Por qué los apoyamos? No es porque son indígenas, ¿no es verdad? Es porque son poblaciones vulnerables en lucha por sus derechos. Pueden ser aymaras, quechuas, mestizos, lo que sea, pero esto tener muy en claro y no entrar en esas mistificaciones tan terribles de que, porque hay que ayudarlos de acuerdo a sus usos y costumbres, hay que ayudarlos de acuerdo a su cultura, hay que tener en cuenta sus ritos. Y yo me digo, pero no son grupos homogéneos, no son grupos homogéneos. Y en esto del buen vivir, por ejemplo, Choquehuanca decía recuperar lo que hemos perdido de nuestra cultura, ¿no? Los jóvenes indígenas con los cuales yo he trabajado en toda la región de Masuyos durante 11 años, para ellos el buen vivir es entrar en la modernidad. Les está importando poco el tahuantinsuyo e incluso ya no hablan la lengua. Y quieren entrar en la modernidad. Ese es el buen vivir. Entonces, ¿cómo con esos jóvenes yo voy a ir a hablarles de recuperar aquello que perteneció, qué sé yo, a sus abuelos, en fin? Están en otra situación, ¿no? Y cuando trabajamos con estas poblaciones, yo creo que hay que tener muy en cuenta esto, sin entrar en estos discursos hechos, pero que han hecho carne. A la hora de intervenir muchas veces tenemos que adecuarnos también a las necesidades de las poblaciones a las que atendemos. Nosotros tenemos población
multidiversa culturalmente, y no siempre todo esté estandarizado, ¿no? Y además me parece que prácticas estandarizadas también muestran un colonialismo, ¿no? O sea, es una forma de imponernos cómo debemos trabajar, y creo que cada cual en su contexto va a analizar qué es lo mejor para la víctima y el sobreviviente. Y yo quisiera meter un tema que no hemos hablado mucho, pero en la intervención comunitaria hay mucho potencial en los agentes comunitarios. Nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo con transmitir también ciertas prácticas, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos, acompañamiento, porque en realidad yo creo que el trabajo de salud mental no es exclusivo de psicólogos y psiquiatras ni trabajadores sociales. Creo que hay mucho potencial en las comunidades. Las personas son ávidas y están dispuestas también a poder ayudar al otro. Entonces creo que es bien importante el poder tomar en cuenta esta formación, este acompañamiento a agentes comunitarios, promotores o organizaciones de base, como les queremos llamar, que muestran también disposición a hacer, por ejemplo, grupos de ayuda mutua. Estamos tratando con seres humanos, y para volverles a la dignidad de seres humanos hay que verlos como sujetos de derechos. Ellos probablemente no son conscientes de aquello. Ellos se consideran objetos de protección, objetos de intervención, pero nosotros poco a poco intentamos que vayan afianzando y entendiendo que son sujetos de derechos, que sus derechos han sido limitados temporalmente por la situación o circunstancia que hoy mismo están privados de libertad. Entonces ha sido un trajín, y creo que el compromiso nuestro con las víctimas es realizar una intervención clínica lo más técnica posible, desde una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Y en la medida que vamos trabajando esta temática, también vamos encontrando cuáles son las nuevas técnicas, nuevas estrategias que optimicen recursos, porque creo que es una constante para todos quienes estamos acá. Vemos entonces que nuestro compromiso con las víctimas es dar este acompañamiento técnico para que estas personas nuevamente puedan recuperar su rol social. Esos cambios cualitativos o cuantitativos en el trabajo terapéutico que les permita a estas personas nuevamente superar, controlar o atenuar su dolor, su dolencia, su malestar, su agobio. Y no trabajamos solamente con las víctimas, sino también con la familia, porque hacemos una atención biopsicosocial. Porque muchas de las veces el daño que se ha ocasionado con estas personas no solamente es la tortura en sí, sino también la prisionización, las condiciones precarias de hacinamiento, de violencia que viven al interior. Recordemos que estas personas, en el caso nuestro en Ecuador, vienen de situaciones de insatisfacción de necesidades básicas, dificultad de acceso a educación, baja escolaridad, falta de vivienda, falta de empleo, de trabajo, que genera y condiciona una serie de conductas y comportamientos, que es lo que nosotros tenemos que ayudar a redimensionar y darle un resignificado mucho más funcional, que a pesar de la situación tan compleja que viven, temporalmente estarán privados de libertad. Luego en su momento tendrán que reintegrarse como sujetos sociales, protagonistas de su propio destino, y ojalá Dios permita controlada o atenuada esa sintomatología que en su momento fue un remordimiento para ellos. Eso es lo que hacemos. De esta manera pensamos que podemos volver a activar o reactivar la dignidad en estas personas. No somos jueces, no estamos juzgando si lo que hicieron o no hicieron fue o no fue correcto. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es entender el comportamiento, la conducta humana, los procesos mentales, y cómo desde estas competencias podemos aportar a que su calidad de vida, al menos en la salud mental que tenemos que ver nosotros desde psicología, sea la más adecuada, la más funcional. Ese es nuestro compromiso.